María Elena Tafur es una educadora y asesora colombiana con una amplia experiencia en el desarrollo de habilidades psicosociales y liderazgo, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali. Ha trabajado como instructora del método Silva de control mental, una técnica que busca desarrollar la capacidad de controlar la mente y alcanzar un estado de conciencia más elevado para mejorar la vida personal y profesional. Ha sido coordinadora de grupo en el Colegio Liceo Belalcázar, asesora en la Gobernación del Valle y ponente en el Congreso Internacional Método Silva en Miami. Próximamente lanzará su libro Un viaje de autodescubrimiento, una historia de su vida personal que promete inspirar y motivar a sus lectores. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy empezamos este año de 2026 con una persona de Cali muy especial. Es María Elena Tafur Villegas. María Elena, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy complacida que ustedes me hubieran llamado e invitado en este programa. Bueno, María Elena, vamos a empezar hablando un poquito de tu familia. ¿Cómo fue eso de crecer en una familia tan grande y con tanta gente, 8 hermanos y creo que una sola mujer? Bueno, realmente nosotros nacimos 6 hermanos varones y 2 mujeres. La otra mujer es Nelly, mi hermana. El mayor es Gustavo, mi hermano. Yo soy la segunda. Después venían Darío y Hernán. Y luego yo pedí que tuviera una hermanita y me la mandaron, que es Nelly. Después Octavio, José Gabriel y Jaime. Es maravilloso tener una familia grande porque en una familia grande es una dinámica en la que uno tiene un aprendizaje de cada uno de los hermanos de una manera particular. Yo digo que de cada uno aprendí lo importante y lo suficiente que necesitaba para mi propia personalidad y mi vida. Bueno, pero ¿cómo era esa familia de ustedes en Cali? ¿En dónde vivían? ¿En qué parte de Cali? ¿Iban al colegio? ¿A qué colegios fueron? ¿Cómo fue eso? Porque debe haber sido, pues me imagino, para tus papás, con todo ese muchacherío. Nosotros tuvimos inicialmente muchos traslados, pero vivimos generalmente en el barrio Granada. Cuando nosotros nacimos los primeros 5, vivíamos entre la calle 11 y 12, en la avenida Octava, a la vuelta que daba en ese entonces el Colegio de la Presentación, y en primaria pues yo acudí a ese colegio. Mis hermanos son todos sanluiseños. Bueno, pues no, es que me parece como interesante esa vida así con tantos, bueno, tantos hermanos y tantas personas. Te voy a mostrar esta foto y tú me dices qué te recuerda. ¡Ay, qué linda la foto! ¡Qué linda la foto! Claro que me recuerda muchas cosas. Está Gabriela, Michelle, Oli, Valentina, mi nieta y mi hermana. Ah, Imagínate qué maravilla tener a toda esa familia tan especial. ¿te acuerdas de ese evento? ¿Fue alguna reunión en que se reunieron todos? Porque, a ver, tú en este momento tienes, ¿cuántos hijos tienes y cuántos nietos? Bueno, a ver, yo tuve 3 hijos, pero me queda uno. Es un solo hijo el que yo tengo. ¿Y nietos? Y tengo 2 nietos, de mi hijo que el que vive, y una nieta de mi hijo que falleció. Qué duro debe haber sido haber tenido un hijo fallecido, María Elena. Sí, realmente es una pena supremamente grande. Uno no puede pensar que sea tan compleja. Y una de las cosas maravillosas es saber cómo uno puede superar la muerte de un hijo. ¿Qué hace para superar la muerte de un hijo y en un suceso imprevisto? Sí, y por eso es que, digamos, tu vida espiritual posteriormente fue tan importante, ¿cierto, María Elena? Claro, la vida espiritual para mí fue todo porque la verdad es que ante un suceso imprevisto y cuando tú has hablado mucho de tus hijos, de que lo más importante de tu vida son los hijos, que creía que yo me moriría si me faltaba un hijo y esas palabras las retoma el cerebro, pues definitivamente la vida espiritual tiene un valor inmenso. Yo empecé, cuando me avisan
de que mi hijo fallece en un accidente, pues yo estoy empezando una gira por todo Colombia con Ferrovías Nacionales y cuando salgo del taller me avisan que se murió en un accidente y yo estaba en Chipichape. Entonces Chipichape fue como si se hubiera abierto la tierra y yo les dije a las interventoras del proyecto, voy a ir al baño, un momento se mató mi hijo Alejandro. Entonces yo Ay, me puse a no. orar y encontré una fortaleza que jamás en mi vida la había experimentado, una fortaleza total frente a esa muerte intempestiva. Parece verdaderamente pues un gran logro, digamos, sobreponerse a esa situación tan complicada. Te vamos a mostrar esta foto y me dices cómo fue esa parte de tu vida allí. Me siento muy conmovida porque en el liceo en Alcázar definitivamente la señora Gloria me dio toda la posibilidad de que yo fuera una persona jefe de grupo como cuando entré allí. Enseñaba ciencias sociales y me dio todas las condiciones de la vida para que yo creciera como persona. El liceo en Alcázar, ¿por qué escogiste el liceo? ¿O tú estudiaste en algún momento en el liceo o no? No, yo no estudié en el liceo. Yo trabajaba en el Colegio Sagrado Corazón, pero quería cambiar porque había empezado la carrera de ciencias sociales en ese entonces y yo quería practicar la historia. Entonces la única posibilidad era el liceo. Ah, ya, perfecto. ¿Eso fue en qué tiempo, en qué año? En 1980 que yo entré como docente en el liceo en Alcázar, estaba reemplazando a Raquel Rey. Ya. Bueno, qué interesante porque, por ejemplo, María Cecilia Otoya, que es una de las personas que también es pariente de ustedes, ella sí es liceísta. Entonces, últimamente han aparecido muchas liceístas. ¿En qué colegio entonces te graduaste? Yo no me gradué porque yo me casé y me salí del colegio para casarme. Yo estudiaba en María Auxiliadora en ese momento. Me casé en el año 61. Me salí a Ah, estudiar y luego es que yo hago toda la trayectoria de estudiar en la universidad, de convertirme en docente, que era mi pasión de siempre. fantástico, por figúrate que yo también me casé como en esa época y también me casé sin haber ido a la universidad. Sí había terminado bachillerato en Inglaterra, digamos, más o menos, y bueno, luego me tocó validar para poder estudiar después de casada. Y pues bueno, me imagino que también tú tuviste un apoyo muy importante en tu familia para poder estudiar después de casada. Claro, es decir, mis hijos tenían, cuando yo me separo, mi hijo Juan Manuel tenía 14 años y el otro 11 en plena adolescencia. Entonces yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Entonces el apoyo familiar siempre cuando a uno lo pueden rodear para que pueda hacer eso tan complejo, pues realmente pude terminar la carrera, afortunadamente. Entré a la Universidad Santiago de Cali teniendo 35 años y me gradué de 40. ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Yo también entré a la Universidad San Buenaventura cuando tenía 35 años y también me gradué de 40. No, mejor dicho. Bueno, ¿y tú qué signo eres? Yo soy Leo. Ah, tú eres Leo. Ah, bueno, no. Yo soy Acuario, pero bueno, allí nos compaginamos mucho con María Elena Tafur Villegas. María Elena, te voy a mostrar esta imagen. Hermosa, hermosa porque es el desarrollo en comunidad que todos los seres humanos debiéramos tener para formarnos como personas comunitarias. Yo trabajé con SEDECUR muchísimos años y en todos los programas, en los programas de jóvenes, con las mujeres del diamante, con grupos de la tercera edad. Mejor dicho, la vida entera me la pasé trabajando con ellos en todos los momentos, con Luz Helena Arango, con Pilar. Vea pues qué sorpresas las que me has traído en este momento. ¿Y tú qué dirías que, digamos, de esa experiencia, qué satisfacción te queda?
La mejor satisfacción es aprender en la parte comunitaria todo lo que aprendí de la comunidad, porque definitivamente no es que uno vaya a enseñar, uno va a aprender. Aprender de cada persona que sufría, aprender de todo lo que pasaba en Agua Blanca en ese entonces, porque era una Agua Blanca muy distinta a este momento, aprender el valor que tenía cada mujer y cada persona en mi propia vida, porque yo considero que mi vida ha sido tejida con todo lo que he vivido a nivel de mi historia. Sí, bueno, es muy importante esa parte de tu vida, María Elena. Ahora te muestro esta otra imagen. No, pues imagínate, el método Silva de control mental fue para mí el método alternativo de salud que yo acogí en algún momento de mi vida. Con mucha regularidad visitaba la clínica y un día ya resolví que nunca más volvería allí, que buscaba algo alternativo, porque las enfermeras de ese momento, cuando yo estaba hospitalizada, dijeron que eran la noche de los gallinazos en la baranda de las camas. Y yo dije, no, yo me voy de aquí. Al otro día amanecí y realmente fue importante porque resolví que buscaba algo alternativo. Fui, hice el método Silva y yo vi que toda mi vida se transformó. Y como se transformó, empecé a repetir con todos los instructores de Colombia. Y cuando necesitaron un instructor para que fuera para reemplazar a alguno que se había retirado, me invitaron a mí si quería ser instructora del método Silva. Y fui instructora 30 años. O sea que, pero ¿cómo funciona esa metodología? Porque hay muchas personas que dicen que eso tiene que ver algo como de brujería, de hablar con los muertos, de clarividencia, de curarse. Digamos, ¿cómo es esa técnica? Porque me parece muy importante. A ver, realmente la metodología empieza primero que todo por un conocimiento de la mente, el cerebro y el cuerpo que uno nunca lo ha conocido. Las condiciones objetivas que uno tampoco nunca las ha visto y las subjetivas que la desarrolla a través de condiciones de meditación y de colocar unos puntos de referencia que no son objetivos sino subjetivos a nivel de la vida, para uno aprender a manejar la imaginación controlada, porque la imaginación es como una loca. Entonces resulta que allí lo que se desarrolla es el proceso intuitivo que todos los seres humanos, por voluntad de nuestro propio creador, tenemos, porque nosotros tenemos visualización e imaginación, que son dos facultades de genio. Lo que pasa es que el método Silva le mejoró la vida a mucha gente y a muchas personas que, como yo, necesitábamos salud. Y yo pienso que es una metodología maravillosa. Allí no hay nada de brujería. Muchas veces la gente venía al método Silva porque decían que era satánico y la gente entraba diciendo que quería conocer a Satanás. Entonces resulta que la vida, la parte espiritual se desarrolla muchísimo más profundamente que lo que nosotros en la vida tenemos. Porque uno aprende a valorar la forma como fue creado. Y yo pienso que esa es la fuente. Eso fue, digamos, ¿en qué momento en tu vida? ¿Fue después de tu hijo? ¿Fue después de tu divorcio? ¿Y todavía continúas aplicando ese método? Yo lo aplico, claro, porque para mí es un sello indeleble a nivel de mi propia vida. Es un sello indeleble lo que tiene que ver con la meditación, la relajación y la actitud positiva. La, 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 yo alternaba, digamos, yo iba al colegio liceo en Alcázar, era instructora de Cali, Buga, Palmira, Popayán y Pasto, me iba el fin de semana, trabajaba en el método Silva en las distintas ciudades y me regresaba a dictar clases en el colegio liceo en Alcázar. Era algo alternativo que hacían los fines de semana para poder salir adelante. María Elena, con ese método tan importante, cómo estudian? ¿Tú te levantas, meditas? ¿Cómo estudian? Yo realmente soy una persona que me levanto supremamente temprano. Yo generalmente 4:30 de la mañana ya estoy levantada porque pienso que es el tiempo de más silencio, pero de más alabanza para poder uno empezar con una profunda oración, de agradecimiento por el día, porque yo no vivo sino el aquí y el ahora.
yo no vivo sino el presente, porque para mí el pasado, pues, produce culpa en muchos momentos y para mí el futuro realmente no lo conozco. Entonces, tú eres creyente, Soy creyente, claro. creyente en la Virgen, en María Magdalena. Pero a mi manera, no con la, a ver, yo fui supremamente tradicional, muy tradicional, realmente, Ángela. Fui una persona que dicté todas las clases mías en el Sagrado Corazón fueron de religión. Yo fui catequista, hija de María, o sea, todas las cosas. Pero llegó un momento de mi vida en la que me hice una pregunta: ¿por qué permitía a Dios el sufrimiento? Y empecé a estudiar la Biblia. Yo en este momento soy testigo de Jehová. Ah, qué interesante. Fantástico, me parece muy interesante porque todas hemos evolucionado en alguna forma también en esa parte religiosa. Yo, a diferencia tuya, soy marinista, porque también soy feminista y también soy marinista. O sea que creo mucho en la Virgen María, porque además, bueno, yo diría que como mujer extraordinaria para haber creado aquella persona que en algún momento como madre pudo cambiar el mundo, pues debe haber sido una diosa también. Pero Bueno, sabes, pero pero sí, sabes que me parece muy interesante porque yo creo en María. Yo creo en María y profundamente. Creo que es una mujer supremamente importante en el propósito de Dios. Pero la veo a mi manera, ¿ves? La veo a través de la Biblia y todo lo que ella es. Pero la veo como la madre de Jesús, una mujer espectacular, que todas las mujeres debemos imitar. Porque cierto. su Y hay misma los evangelios. postura. Y hay los evangelios apócrifos que no están necesariamente en la Biblia, que son los de María y los de María Magdalena, porque en algún momento pues el machismo se tomó al mundo. Sí, yo conozco los evangelios apócrifos y por qué de todas maneras, pues, se consideran apócrifos. Pero interesante conversar contigo, además de esa parte espiritual. María Elena, ahora te muestro esta imagen. Bueno, esa es la imagen del libro que sale publicado ya para el lanzamiento del 5 de febrero, si Dios permite. Lo vamos a hacer en la biblioteca departamental a las 6:30 de la tarde. Y ese libro surge, o esa carátula surge, porque dice realmente una mano en el bolsillo. Esa, ¿quieres saber por qué le pongo una mano en el bolsillo? Sí, claro, cuéntame. A ver, te cuento, realmente, cuando yo estaba niña, que tenía 5 años, yo he sido muy observadora siempre. Y mi mamá, digamos que era una mujer supremamente especial y nunca la vi peleando con mi papá. Ella no contestaba nada de eso. Pero mi madre escribía una carta y yo veía que Mm. se la depositaba en el bolsillo del saco, seguramente para hacerle algunas recomendaciones de algo que a ella no le había gustado. Y yo esperaba mi papá qué reacción tenía. Entonces mi papá un día le preguntó, ¿por qué no me escribió hoy? Entonces yo dije, la estrategia de una mujer inteligente, mi madre, que a veces no le escribía a ver qué pasaba con las cartas, que también seguramente en muchos momentos callaba. Y resulta que en ese momento me di cuenta de que había comunicación perfecta y que una manera de comunicarse era escribir. Entonces yo empiezo a escribir desde que estaba muy niña. Me encanta escribir y yo escribo poemas, me encanta la poesía y además entonces este libro que salió a la luz porque queríamos saber muchas cosas de la familia. Bueno, fantástico, me parece, qué interesante ese libro y qué bueno. ¿Es tu primer libro, María Elena? Sí, es mi primer libro. Tengo 82 años. Mira, pues, ahí estamos. También, no sé, hemos vivido vidas como paralelas interesantes. Te cuento que mi mamá era poeta y mi mamá también le escribía a mi papá poemas. Mi papá, sí, claro, mi mamá es Margarita Gamboa. Entonces ella viene de la familia Gamboa de los del Mameyal.
y pues se ha dicho que nunca se pudo urbanizar el Mameyal porque los Gamboa nunca pudieron organizarse para poder hacer una urbanización porque ellos se insultaban en verso. Entonces lo que han dejado es por lo menos unas 1000 cantidades de hojas de versos, insultándose los unos a los otros, y había familia en El Salvador y todo. Finalmente, pues esa tierra del Mameyal todavía es de los Gamboa porque los Gamboa terminaron viviendo allá. Entonces mi mamá también le escribía versos a mi papá y le escribió muchos versos. Y en un día le escribió un verso que le dijo: me cansé de ser buena, me cansé de esperarte y tras una caricia me escapé del rosal. Y tú ya te cuento dónde terminó ella después. Terminó en los brazos del papá de Tejadita y de Lucy Tejada, parte de la historia de Cali también. Entonces, fíjate que te ha tocado y te has identificado con varias cosas que hoy yo comento en el libro. Porque fíjate que si yo te digo, mi mamá le escribía poemas, si tú me dices, mi mamá también, es ya una identidad mucho más cercana y más afectuosa, porque te vas a comunicar muchas cosas, te va a comunicar muchas cosas mi libro, con seguridad, porque son todas las experiencias vividas. Yo estoy hablando en primera persona. Yo no estoy hablando ni inventándome nada de nadie, sencillamente todo lo vivido, me parece que es importante, Ángela. Pues va a ser muy rico poder leer tu libro. Yo acabo de publicar un libro ahora, después que fue el resultado de mi tesis de doctorado, mucho más aburrido que el tuyo, porque es más basado como digamos, en teorías feministas y cosas de esas. Mi hijo dice que él leyó las 10 primeras páginas y se quedó dormido. Entonces, pero creo que el tuyo no va a ser así. Bueno, verdaderamente, María Elena, pues ¿qué te puedo decir? Yo tengo más o menos tu edad, digo más o menos, yo tengo 83 y tú tienes 82. ¿Ve? Yo nunca he dicho qué edad tengo en este programa, porque siempre trato de aparecer como que no tuviera esa edad, pero bueno, aquí estoy haciendo esa reflexión. Bueno, María Elena, A veces no nos sí, gusta decir la edad ni nada, pero es un tiempo vivido que nos llenó de experiencias y de sabiduría. Y por eso nos están planteando que es importante la economía plateada, que somos las personas mayores las que tenemos que dar el ejemplo y hablar de cosas muy buenas para la gente joven. sí, creo que para estos milenios y estos centennials que vienen detrás, a ellos sí les parece muy importante lo que nosotras desde nuestras vivencias podemos contarles. ¿Verdad, María Elena? Pues que ha sido muy rico esta conversación y muchísima, muchísima suerte con ese libro. Seguramente lo leeré yo, pero también lo leerán muchas personas y espero acompañarte en el lanzamiento en la biblioteca departamental.